Bueno, hermanos, entonces con la ayuda del Señor pues vamos a seguir estudiando la palabra. Hace un tiempo estábamos hablando acerca de la alabanza y de la adoración y lo habíamos dejado como en pausa, y con la ayuda del Señor pues vamos a seguir estudiando acerca de la alabanza y de la adoración, mirando otros aspectos que todavía no hemos estudiado. Vamos a ir ahí a Juan, la parte donde hemos quedado en el capítulo 4, y vamos a mencionar algunas cosas que ya hemos estudiado, que ya hemos mencionado, y a continuar con otras, para que el Señor nos siga como permitiendo aprender y a ver lo que realmente dice la Biblia acerca de la alabanza y de la adoración. Habíamos hablado de que la alabanza se refiere a reconocer a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por lo que Él hace, por sus atributos. Reconocer su grandeza, sus obras. De hecho, la palabra aleluya, habíamos mencionado que su significado es alabar a Yahvé, porque la palabra ale es una de las que se utiliza para referirse a la alabanza, y ya es una abreviatura de Yahvé. Entonces, cuando la Biblia aparecía aleya, era alabar a Yahvé, que ya cuando se translitera al español o en nuestro idioma aparece como aleluya, que es alabar al Señor. Perdón, es primera de Juan 4. No, Juan capítulo 4. Y también veníamos hablando acerca de la adoración. No sé si se acuerdan, pero habíamos mencionado que la adoración Es postrarse. Claro, aparece en la Biblia como postrarse o rendirse, como un acto de entregarse y de reconocimiento de soberanía o de la grandeza que tiene el otro. Es la expresión que se utilizaba para, exacto, significa besar la tierra como para hacer reverencia a la persona ante quien yo estoy, ¿sí? Eso significa adoración. No sé si recuerdo algunos pasajes que leímos, pero por ejemplo cuando llegaron los sabios de Oriente ante el niño Jesús que había nacido, decía que se postraron y le adoraron, ¿sí? Haciéndole reverencia o reconocimiento a ese niño que estaba naciendo. Y por eso le llevaron presentes. Y le llevaron también presentes. Llevaron el incienso y la mirra y el oro. Exactamente. Entonces ahí en Juan capítulo 4 estábamos la última vez leyendo acerca de la samaritana, ¿sí? Vamos a volverlo a leer y a ver otros aspectos. Juan capítulo 4, voy a leerlo desde el 1, todo. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. No me salté uno, ¿cierto? El 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hasta ahí hay varios detalles que uno lee, pero como que pasa desapercibido, pero hay varios aspectos ahí. Uno es que esa expresión, cuando ella dice que los judíos y los samaritanos no se tratan, porque resulta que los samaritanos eran una mezcla entre judíos y personas de otras naciones, gentiles, que no eran judíos.
Y los judíos eran pues muy celosos de ser judíos, y Dios mismo les había dicho que no se mezclaran con otras naciones. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otras naciones, y al mezclarse pues tenían dioses también de otras naciones y prácticas de otras naciones. Entonces ellos los rechazaban de alguna manera, pues porque no eran netamente judíos y no habían conservado su fe ni su linaje, sino que se habían mezclado. Por eso dice que judíos y samaritanos no se trataban, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando Pedro le dijo al centurión que era muy inmundo, que era muy desagradable entrar en casa de un gentil, y ellos eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Entonces para los judíos pues era no tratar con los samaritanos, hay un trasfondo detrás, claro. Y la ciudad, que se llama Sicar, significa borracho, ebrio o falsedad. Eso es lo que significaba esa ciudad, donde el Señor Jesús encontró a la samaritana. Entonces imagínense quiénes eran los que vivían ahí, o qué era lo que se practicaba ahí. Significaba borracho, ebrio o falsedad, ¿sí? Aparte de eso, también había pasado que el reino de Israel había sido dividido, y entonces estaba una parte que era la tribu de Judá y Benjamín, que tenía su gobierno, en donde estaba Jerusalén, pero las demás 10 tribus habían quedado bajo otro reino, y en ese otro reino pues habían establecido otros templos y otros lugares para adorar, porque si estaban divididos, pues los otros 10 tribus no iban a Jerusalén a adorar, tenían sus propios lugares o sus propios templos, que eso lo había hecho Jeroboam, ¿sí? Eso ya me parece la historia cuando Roboam, el hijo de Salomón, se divide el reino, había una profecía que Dios le había dado, y Jeroboam entonces queda como rey en las 10 tribus restantes, y Judá y Benjamín quedan como si fuera otra nación, pues la nación de Israel dividida. Por eso en muchas partes aparece que la casa de Israel y la casa de Judá, refiriéndose a las 10 tribus como Israel y a la casa de Judá como las otras, Judá y Benjamín. Pues también era que ellos no iban a Jerusalén, pues porque también había esa diferencia y esa división. Entonces, estando el Señor ahí en Samaria, donde no se trataban, no sé si se acuerdan también de la parábola del buen samaritano. Si los judíos, para la mente judía, los samaritanos eran despreciables, pues porque se habían mezclado con otra nación, porque no habían conservado su fe, sus creencias, no se habían como apartado. Cuando el Señor les da la parábola del buen samaritano, donde les dice que había alguien enfermo en el camino, alguien que estaba muy mal, y pasó un levita y no le hizo nada, pasó un sacerdote y tampoco, siendo ellos como la nación de Israel, conociendo la ley, teniendo las promesas, siendo ellos como los que se mostraban como fieles, pasó un buen samaritano, que eran los que ellos despreciaban, y ese buen samaritano lo ayudó. Entonces, para la nación, para los que escucharon, pues es un golpe al ego, ¿cierto? Porque si ellos, siendo los judíos que supuestamente guardaron el pacto, no se mezclaron, y ellos, el Señor les dijo que no hicieron nada por el otro, en la parábola les dice que el buen samaritano, que era de los que ellos despreciaban, sí lo ayuda. Entonces también es un golpe como al ego de ellos, sentirse muy orgullosos de sus tradiciones, de sus creencias, de haberse guardado, pero que realmente no estaban haciendo nada por el prójimo. Sin amor. Claro, sin amor, ¿sí? Entonces, en ese trasfondo uno ve ya más claro porque la samaritana se sorprende al que el Señor, siendo judío, pues le hablara. Y hay otro detalle más, y es que la mujer fue sola a sacar agua. Dice, vino una mujer de Samaria en el 7 a sacar agua. Resulta que las mujeres iban juntas a sacar agua. El hecho de que ella haya ido sola muestra de que ella no era aceptada o era estigmatizada, porque fue sola a sacar agua. Normalmente iban juntas varias mujeres, y si fue sola era porque no la aceptaban, no la señalaban, no tenía algo, un trasfondo, pues ya más adelante vemos que no la querían, ¿sí? Entonces también es otro detalle de que ella, siendo rechazada, siendo samaritana, estando en Siquer, que significaba ebrio o falsedad, ¿sí?, el Señor pues se le acerca y le habla. Entonces íbamos en el 9, la mujer samaritana le dijo,
como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vamos viendo que a pesar de ser de la misma nación, entre ellos había una división. En el 10 respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí sacarla. Hasta ahí el Señor hablaba con ella, y hasta ahí ella todo lo entendía en términos como naturales, ¿cierto? Si no tiene cómo sacarla, ¿cómo me ofrece agua? Como si no estaba comprendiendo quién era, con quién estaba hablando, ni el agua que le estaba ofreciendo. Estaba pensando en lo natural, porque ahí estaba el pozo. Dice que el pozo que Jacob le había comprado a sus hijos, y uno puede encontrarlo en el Antiguo Testamento, aparece cuando él compró esa propiedad para sus hijos y luego se la asignaron a José. Entonces hasta ahí ella va entendiendo todo como si fuera en lo natural, un agua natural. Y ella dice que nuestro padre Jacob, o sea, tenían en muy alta estima a Jacob, a sus ascendientes. Entonces le dice en el 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Ella quería no tener sed ni venir a sacarla, como una solución temporal a la necesidad de ir a sacar el agua del pozo. Jesús le dijo en el 16: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy seguramente esa era la situación que la estigmatizaba a ella. Claro, porque ella fue sola a sacar el agua, muy seguramente era algo relacionado con eso. Que no tenía, el que tienes actualmente no es tu marido. Entonces en el 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya estaba viendo como que no era cualquiera, ¿cierto? Estaba hablando con alguien que conocía un poco más acerca de ella. En el 23, miren el detalle: nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose a que ellos como nación adoraban en un lugar. Ese caso el monte es el monte Gerizim, y vosotros, a los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, precisamente por eso, porque estaban divididos y porque ellos no podían ir a Jerusalén, porque no les iban a recibir. Entonces tenían su propio lugar de adoración, que era el monte Gerizim. Y ya entonces, viendo que con el que estaba hablando no era cualquier hombre, sino que aparentemente era un profeta, pues entonces viene y le habla acerca de eso. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Y hemos leído este pasaje porque está relacionado con la adoración, que es lo que hemos venido mencionando o estudiando. En el 21 dice: Jesús le dijo, y aquí es donde vamos a empezar como a ver más detalles: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en el Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, el Señor ya le estaba, primero el hecho de que se acercara a ella, que se acercara a una mujer que era estigmatizada, ya estaba mostrando el Señor que su obra involucraba a todos, no solo a los judíos, sino también a los que los judíos rechazaban, ¿sí? Y lo otro, con lo que está diciendo acá, está hablando acerca de que la adoración al Padre
ya no iba a estar relacionada con un lugar, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, porque dice que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya el Señor estaba dando una pista o estaba mostrando que ya no iba a depender del lugar. Dice en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí es donde vamos a centrarnos en el 23. Mas la hora viene y ahora es, dando el Señor a entender que iba a venir un momento y ahora es el momento cuando los verdaderos adoradores, gracias, la hora viene y ahora es, ahora en ese instante, los verdaderos adoradores. Si el Señor dijo que los verdaderos adoradores, es porque también hay falsos adoradores, ¿sí? Los verdaderos adoradores adorarán ya no en el monte que estaba diciendo ella, ni en Jerusalén, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la frase como que el Señor nos permita entenderla, porque es muy diciente, es muy seria y nos involucra a nosotros, porque nosotros en ese ahora y ahora estamos nosotros, donde al Padre los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. A mí me impresiona mucho que el Señor le diga en espíritu y en verdad, porque acuérdense que él estaba en Siquer, en esa ciudad. ¿Y qué significaba esa ciudad? Ebrio, borracho o falsedad, ¿sí? Estando como en la ciudad de la falsedad, el Señor le dice a ella, hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, como sin falsedad. ¿Sí me hago entender? Más que ir al monte, más que ir a Jerusalén, más que ir a un lugar, más que hacer unos ritos o unos sacrificios, el Padre ahora busca que le adoren verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que él le busca. Y acuérdense que adorar no estamos diciendo que le canten, ¿sí? Hemos visto que adorar se refiere a que se rindan a él, que le hagan reverencia, que lo honren, que le sean obedientes en espíritu y en verdad. Ahí más abajito nos puede ayudar lo que dice en el 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, la mujer luego le dice, se quiere venir el Mesías, llamado el Cristo. Ella, miren que ella tenía un trasfondo religioso, porque sabía el pozo, sabía de Jacob, sabía del monte, sabía cosas religiosas. Le interesaba también, porque le hubiera podido preguntar cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Y más que aquí ella le dice, sé que ha de venir el Mesías. Ella sabía que iba a venir el Mesías. Claro, ellas tenían tradiciones judías. Ella una de las tribus. Ellos son una de las tribus. Ellos leían la ley, sí, ellos participaban de eso, solo que tenían un lugar aparte. Y además estaban mezclados con dioses aparte, sí. Y también tenían los dioses de otras naciones. Pero ella sabía que según las profecías y según el Antiguo Testamento venía el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, como queriendo decir también, los judíos dicen una cosa, nosotros otra, pero realmente el Cristo nos va a decir la verdad, o sea, nos declarará cómo es esto. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, como aclarándole esa verdad. Él era el Mesías. Claro, y que él que estaba declarando cómo era el asunto, cómo era la adoración. Si en el monte de allá o en Jerusalén, realmente no. ¿Cuál es el detalle? Que el Padre está buscando unos adoradores. O sea, adoradores que se rindan, que le hagan reverencia, que le sean obedientes, pero que lo hagan en espíritu y en verdad. Ahí habíamos quedado la última vez que hablamos esto, creo que fue en la casa de Siri y Juanita, cuando hablamos acerca del espíritu, que el espíritu era una parte que el hombre tiene a través de la cual nos comunicamos con Dios, y habíamos comparado con el tabernáculo.
El tabernáculo tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el atrio es como la parte externa que representa nuestro cuerpo, que es lo externo, lo que vemos. Luego está el lugar santo, que representa nuestra alma. Y luego está más internamente el lugar santísimo. En el tabernáculo, el lugar santísimo era donde está la presencia de Dios y a donde llegaba el sacerdote con la sangre en el propiciatorio. Y ese lugar santísimo representa nuestro espíritu, ¿sí? Que tiene que ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesús para que podamos nosotros entrar. Por eso dice la Biblia que entramos al lugar santísimo y que ahí está la presencia de Dios y podemos relacionarnos con Él. Eso lo estudiamos la vez que estuvimos en la casa de Silvia y Juanita. Relacionado con esto, que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Lo del espíritu entonces está haciendo referencia a que Dios es espíritu y la forma de relacionarnos o conocerle a Él, hacerle reverencia, es a través de nuestro espíritu, ¿sí? No se puede hacer a través de nuestro cuerpo, ni nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestras capacidades, sino a través de nuestro espíritu. Poder relacionarnos con Él y recibirlo de Él en nuestro espíritu. Y esa expresión, y en verdad, hace referencia a con sinceridad, con integridad, con transparencia, de manera que haya testimonio, que haya integridad, ¿cierto? No como lo que pasaba en la época que el Señor Jesús lo denunció muchas veces, que los fariseos amaban hablar en público, orar en público, pero que internamente eran como sepulcros blanqueados, o que cuando oraran cerraran la puerta y lo hicieran en su cuarto en el secreto, ¿sí? Pero había mucha hipocresía en ese entonces, incluso en el Antiguo Testamento también, porque el Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa expresión en espíritu y en verdad es más que cumplir un acto religioso, porque el pueblo pudo hacerlo. O sea, uno podía llevar un cordero y sacrificarlo por el pecado, pero eso era un acto externo y religioso. Pero internamente el sentir del corazón o el deseo de servir a Dios y de obedecerle realmente es lo que pesa, ¿sí? Más que nosotros, por ejemplo, venir a una reunión, el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, que haya en nosotros una vida íntegra en el espíritu y que sea nuestra forma de vivir, y que de esa manera le adoremos a Él rindiéndonos a Él. No el hecho de venir a reunirnos, eso es una consecuencia de lo que estamos viviendo internamente. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es lo que realmente el Señor está buscando. No congregaciones en las que haya muchos discípulos, no lugares donde haya muchos cristianos, sino que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver otros pasajes que nos pueden aclarar eso un poco más, pero eso es lo que el Padre está buscando. Aquí lo dice, ¿sí? No está buscando gran cantidad de personas, no está buscando como iglesias exitosas o vidas exitosas o personas que tengan vidas ejemplares, sino que le adoremos, nos rindamos, le sirvamos, le seamos fieles en espíritu y en verdad, en integridad, de manera seria, de manera transparente, ¿cierto? Me encontré con un pasaje del Antiguo Testamento, Joana lo encontró, que quiera que lo leamos porque habla muy parecido a esto. Está en Josué. Josué, en el capítulo 24. Josué, capítulo 24. Yo pensé que esa expresión como espíritu y verdad solo aparecía en las palabras del Señor, pero miren que aquí hay algo muy parecido. Josué, capítulo 24. El título que le colocaron dice: discurso de despedida de Josué. Esas son las palabras que Josué da al pueblo antes de su muerte, ¿sí? Como ya habiendo conquistado la tierra, habiéndolos introducido en la tierra prometida, pues él viene y da este discurso y empieza a hacer un recuento de lo que Dios había hecho por ellos. Miren lo que es el verso 14.
Se parece harto a lo que está allá en Juan. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y notan que es muy parecido a lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Le dice que temed a Jehová, y eso está muy relacionado con lo que hemos hablado acerca de la adoración. Que la adoración es esa reverencia, es ese respeto, es inclinarme y reconocer la grandeza de Dios. Y aparte de eso le dice servirle con integridad y en verdad. Con integridad es que no sea solo de labios para afuera, que no sea como una fachada, como una imagen, que no sea como haciendo teatro, sino que realmente sea un acto del corazón, ¿sí? Como cuando el Señor dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. No es amarlo con una parte y mostrar esa parte, sino con absolutamente todo. Y esta expresión cuando dice servirle con integridad y en verdad, a mí se me parece mucho a lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana, porque estaba pidiendo pues que sirviera a Dios en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento no pueden hacerlo desde el espíritu, pues porque tenían el espíritu muerto y aún no habían recibido el Espíritu Santo, no era posible, porque no había la ofrenda por el pecado para que el Espíritu Santo pudiera habitar en ellos. Pero en el Nuevo Testamento el Señor ya sí dice, en espíritu y en verdad, porque nos ha dado su espíritu, su sangre nos limpia, podemos recibir su espíritu y por medio de su espíritu servirle, en espíritu y en verdad. Ustedes pueden seguir leyendo esto, Josué 24, y él les pregunta al pueblo, ¿seguro que quieren servirlo? Y ellos dicen sí. Y entonces Dios les pregunta, pero hay que sacar los dioses, pero no hay que tener otros dioses, pero hay que hacerlo. Y el pueblo dice, sí, lo vamos a hacer. Y ellos empiezan, y dice que ellos lo hicieron mientras vivieron los ancianos que habían entrado a la tierra y habían visto las cosas, y mientras estuvo esa generación que se acordaba de esos hechos. Ya después las otras generaciones se apartaron del Señor, ¿sí? Pero esa expresión cuando la vi, dije, uy, esa expresión es muy similar a lo que el Señor le estaba diciendo acá, a la samaritana, que tema al Señor, que le sirva, que le adore en espíritu y en verdad. Quiero mostrarles otros pasajes en Primera de Pedro. Esto lo leímos hace unos domingos, Primera de Pedro, del capítulo 2, cuando estuvimos estudiando acerca de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La vez pasada que estudiamos acerca de Pedro, pues veíamos que esa piedra es el Señor Jesús, ¿sí? Piedra viva. Dice en el 5, vosotros también, como piedras vivas nosotros, mira lo que él empieza a aclarar ahí, sed edificados como casa espiritual. Y eso está relacionado con que el Señor le dijo a la samaritana que le sirva en espíritu y en verdad, sed edificados como casa espiritual. Y esa casa espiritual hemos visto o hemos entendido que es la iglesia, que es el conjunto de los creyentes, no solo nosotros, sino los creyentes que tienen el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, y que hacen parte de una casa que Dios está edificando para Él. Eso es a través del Espíritu Santo. Por eso dice que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Noten que antes el sacerdote era una única tribu, la tribu de Leví. Ellos se encargaban de los sacrificios, pero todo era muy externo. Todo era de traer unos animales, de hacer unas ofrendas, de derramar una sangre, de presentarla. Todo era muy externo. Ahora el Señor involucra a todos, porque dice que todos nos acerquemos a Él
dice también que a todos nos ha constituido reyes y sacerdotes, y dice que todos como seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, y eso tiene que ver con la manera en que cada uno vive, ¿sí? Porque cada uno es sacerdote delante del Señor, pero dice que sea un sacerdocio santo. Santo se refiere a que sea apartado, a que sea guardado, como cuando hemos leído de la sobriedad, sed sobrios y velad. Esa palabra sobrios se refiere a no contaminarse, a cuidarse de no irse. Cuando uno habla en lo normal de alguien sobrio es que no ha tomado licor, ¿cierto? Porque no se ha contaminado ese licor. En el sentido bíblico, la palabra ser sobrios quiere decir no se contamine no solamente del licor, no se contamine del mundo, no se contamine de lo que propone Satanás, del pecado. Por eso dice sacerdocio santo, tiene que ver con nuestra vida para ofrecer. Mire que está comparando lo del Antiguo Testamento con la realidad nuestra, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces mire cómo hacen la comparación de lo que antes se hacía en el Antiguo Testamento, donde había un tabernáculo físico, real, en donde eran unos únicos sacerdotes. Ahora está diciendo que todos nosotros somos una casa espiritual relacionada con la samaritana, de servirle en espíritu y en verdad. Somos sacerdotes, un sacerdocio santo, y que tenemos que ofrecer unos sacrificios. Antes eran los sacrificios de animales, o de pájaros, o flor de harina, bueno, habían varios. Pero aquí dice que ofrezcamos sacrificios espirituales. Y eso está relacionado con que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, no podemos hacer nada fuera del Hijo, fuera del Señor. Y por más que yo quiera ofrecerle algo a Dios, si no es a través de Cristo, no lo va a recibir el Padre. Como cuando leemos la ofrenda de Caín y Abel, ¿sí recuerdan? Abel trajo unos corderos y los ofreció. Caín trajo del fruto de la tierra y lo ofreció a Dios. Y vimos que la ofrenda que Dios recibió fue la ofrenda de Abel, que había traído los corderos. Eso lo estuvimos estudiando. Y en Hebreos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. O sea, por la fe. Mire que está muy relacionado. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que cualquier cosa que ofrezcamos a Dios que no sea a través de Jesucristo, el Padre no la recibe, ¿sí? Cuando Caín trajo una ofrenda que no era a través de Jesucristo, porque no había sangre derramada, no estaba el cordero derramado, muerto por él, entonces Dios no la podía recibir. Dios quiere hoy que nosotros, como sacerdotes santos, como casa espiritual, ofrezcamos sacrificios espirituales, no a nuestra manera, sino por medio de Jesucristo, ¿sí? Y eso está relacionado con adorarle en espíritu y en verdad. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí lo han leído? En 1 Corintios, leamos. 1 Corintios 6. Primera Corintios 6, del 19 al 20. Dice 1 Corintios 6, desde el 19 al 20. Dice: hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire que esto concuerda perfectamente con lo que Dios está esperando, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Aquí le está diciendo
que nuestro cuerpo lo ha comprado, es templo del Espíritu Santo, no nos pertenece ya a nosotros, le pertenece a Él. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿sí? Como queriendo decir que nuestro espíritu es para glorificarle a Él, como para exaltarle, para reconocerle, como para darle la honra a Él. No es nuestro realmente, porque hemos sido comprados por precio. Y cuando uno entiende que ha sido comprado, pues ya uno se da cuenta a quién le tiene que servir, o a quién le pertenece. O cuando uno está en una empresa y la compra otro dueño, uno inmediatamente se da cuenta, ¿Quién es el nuevo jefe? claro, que ahora EPM pasó a ser de Tigo, no sé, ya nos llamamos Tigo y ahora todo lo hacemos conforme a los dueños nos digan, ¿sí? Entonces, si ahora el Señor nos ha comprado, tenemos que glorificarle en nuestro espíritu, ofreciendo sacrificios espirituales, como decía en Primera de Pedro, por medio de Jesucristo. No es a nuestra manera, ni a lo que nos gusta o nos parece, sino a lo que el Señor haya establecido para agradar al Padre y obedecerle a Él, ¿sí? Más que algo externo, como se hacía en el Antiguo Testamento, del servicio a Dios, ahora es algo mucho más interno. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y eso es particular a cada uno. Él nos ha salvado y nos ha unido en su iglesia, pero esos adoradores es la misión o la responsabilidad individual, porque yo no puedo por mi hermano ir a obligarlo, o no puedo coger su espíritu y decirle venga, adoremos a Dios, porque es el espíritu de cada uno, ¿sí? Es la actitud de cada uno, es la integridad que cada uno tenga delante de Dios, y el Padre quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, más que tener muy buenas obras externas, más que mostrar vidas ejemplares. Internamente cada uno le adora en espíritu y en verdad. La salvación es netamente individual. Mira, hay otro verso que es más claro, leámoslo en Romanos. Este verso para mí resume todo lo que hemos venido hablando. Romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, sí. Dice el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Este pasaje nos hace un llamado a todos, que nos presentemos al Señor. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y está relacionando el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, con palabras del pacto del Antiguo Testamento, el primer pacto, porque dice sacrificio, y veíamos esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que primero nos detengamos en la palabra culto. Hay unos pasajes, esa palabra culto en el hebreo, pero en el griego es atreía, ¿sí? Atreía, y significa servicio a Dios, esa palabra culto que está ahí. Y quiero que miremos otros pasajes a qué se refiere esa palabra culto, para que entendamos este culto que se está refiriendo aquí, relacionado con nosotros, a qué se debe. Leamos Romanos, ahí mismo podemos devolvernos, ahorita volvemos a Romanos 12, Romanos en el capítulo 9. ¿Qué es lo que es culto, Jaime? Servicio a Dios. ¿Servicio a Dios? La palabra ahí es atreía. Es adorar a Dios según los requisitos de la ley, ¿sí? Significa esa palabra. Esa misma palabra aparece acá, en Romanos 9, 3 y 4 dice:
Está hablando Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Y empieza a hablar de los israelitas, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y empieza a decir qué atributos tienen, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y ahí aparece el culto y las promesas. Esa palabra culto es la misma que aparece en Romanos 12. Y en este contexto está refiriéndose, está diciendo la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está refiriéndose a todos los servicios o todos los procedimientos que se hacían en el tabernáculo, que se hacían los sacerdotes, pues para servir a Dios. Eso es lo que se refiere a la palabra culto, aparece aquí. También aparece en Juan 16:2. Juan 16:2. Voy a leerlo desde el 1. Dice: estas cosas os he hablado para que tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo, gracias. En el 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahí en este verso la palabra servicio es la misma palabra que en el griego estamos leyendo, atreía, que aparece como culto en las otras. Y miren que ahí está relacionada con un servicio, literalmente lo dice, servicio a Dios, con un acto que se está haciendo para servir a Dios, para agradarlo a Él. Y también está en Hebreos. Leámosla en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vuelve a aparecer la palabra culto, refiriéndose al servicio a Dios. Cuando dice el primer pacto tenía ordenanzas de culto, o sea, habían unos procedimientos que había que hacer para servir a Dios, y un santuario terrenal. Y vuelve y aparece en el verso 6, a ese mismo capítulo. Dice: y así dispuestas estas cosas, cuando explica los elementos del tabernáculo, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, para cumplir los oficios de lo que había que hacer para servir a Dios, ¿sí? De hecho, hoy cuando la gente dice no voy para el culto, pues está refiriendo a que voy para el servicio a Dios, ¿sí? Esa palabra se refiere a eso. Todo lo que la ley decía que debía de hacerse para servir a Dios. Entonces ahora, viendo eso, como ese panorama, uno va a Romanos 12 y está diciendo que nosotros tenemos un culto. Al final dice, es vuestro culto racional. Tenemos un culto. Tenemos que hacer unas cosas para servir a Dios. ¿Qué cosas son? Volverlo a leer, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, realmente, ¿cuál es nuestro culto? ¿Cuál es nuestro servicio a Dios? Presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿sí? Nuestro culto, más que venir a reunirnos, realmente yo decir voy al culto, debería decir yo vivo en culto, porque es que mi culto es servir a Dios, es hacer lo que tengo que hacer para agradarle a Él. ¿Qué es eso? Presentarme como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tiene que ver más con mi manera de vivir. ¿Sí ven la diferencia? Esta versión lo dijiste más claro, ¿vale? Lo que es esta versión. Así que os exhorto, hermanos,
por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. ¿Sí ven la diferencia? Solo que realmente el culto que deberíamos de ofrecer nosotros, más que decir que venimos al culto o vamos a hacer el culto, es que nuestra vida debería ser un servicio a Dios y presentarlo como un sacrificio que vive santa y agradablemente ante Dios. Esto lo dice claro, esta es vuestra verdadera adoración, como lo que la samaritana, adorarle en espíritu y en verdad. Quizás está más relacionado con nuestra forma de vivir que con lo que realmente decimos o mostramos externamente. Es vivir de nuevo, pues el nuevo hombre, pero por amor a Dios, no por apariencias, para que digan, es que yo soy cristiano y tengo que cuidarme y no tomar porque ir a mi familia. Y es más por amor a Dios. Siempre. Completamente. Es servicio al Señor íntegro, 24 horas del día, sin Amor y temor. fachadas, Amor y temor. con temor de Él. Más que decir nos reunimos el domingo, eso es una consecuencia, pero es algo constante. O sea, Romanos ahí lo aclara: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es todo el tiempo. Esa es nuestra adoración verdadera. Eso es lo que el Padre realmente está buscando: adoradores en espíritu y en Por verdad. si no vienen a calentarse aquí nomás. Exactamente. Está esperando hijos que se le ofrezcan voluntariamente, comprometidos, que le amen con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Sí? Con todo. Íntegramente. Esa es nuestra adoración verdadera. Más que cantarle, más que hacer una reunión bonita, más que tener una vida externa, ejemplar, nuestra verdadera adoración es una vida íntegra que ofrece sacrificios espirituales por medio de Cristo, con un sacerdocio santo que vive de manera santa y que se ofrece a Él de manera santa. ¿Sí? Entonces ya no dependemos de un lugar, como la samaritana pensaba, que si era allá o acá. Claro, no dependemos de un sitio, no dependemos de un ritual. Todos tenemos el Espíritu, ¿cierto? Y estamos unidos a Cristo. La adoración de cada uno es la adoración verdadera. No el día que nos reunimos a cantar o a orar, sino lo que cada uno hace en su diario vivir, en su obediencia a Dios, en su intimidad con Dios. Esa es la adoración verdadera. Y ya cada uno se examinará si lo hace o no lo hace. ¿Sí? Yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿cómo va a saber uno si es íntegro o no es íntegro? Y el Señor me decía, haga cuenta que usted lo filman las 24 horas, que lo filmaran todo el tiempo y que pusieran los subtítulos con lo que usted está pensando. Podríamos publicar ese video para que todos lo vieran. Y decía, no pueden. Entonces me decía, si no se puede es porque no es íntegro. ¿Sí? Hay algo que uno tiene que ocultar ahí. ¿Sí? Algo que no quieren que se dé cuenta qué pensó o qué hizo. ¿Sí? Que dejó de ser. Exacto. Uno también peca por omisión. Completamente. Si uno publicara eso libremente, que vieran lo que uno piensa o hace cuando nadie lo ve, pues uno diría, no tengo nada que ocultar, ¿cierto? Soy íntegro. Pero realmente uno tiene o pensamientos o cosas que no honran al Señor. Por eso la Biblia dice que el íntegro anda confiado en sus caminos. Pues porque el íntegro no tiene que ocultar, no tiene que arrepentirse, ¿sí? Porque todo lo ha hecho de manera, digamos, correcta. Pero si uno lo filmaran, uno no quisiera que mostraran lo que uno hace, o lo que uno es, o lo que uno piensa. Completamente. El Señor nos va a juzgar así,
completamente. Pero eso sí, pues, Dios lo está mirando a uno con un tipo de cámara así, digamos. Claro. Mira los pensamientos a uno. Sí, examina El el corazón. corazón. Es que el problema de uno es el corazón, la mente, lo que es uno es. Por Completamente. eso el Señor también enfatiza es que mira a la mujer con codicia. Ya, Está en su no corazón, desea. exacto. O sea, sin siquiera llegar a hacerlo, solo por concebirlo en la mente. Es muy fuerte. Completamente. ¿Quién pasará el juicio sin ser juzgado? Si no lo pones a balanza, ¿no? El juicio de balanza, ¿quién puede pasar sin ser juzgado? Nadie. Solamente la mitad. Ah, ya tenemos dura los colombianos, ¿cierto? Todos. Nosotros conozco porque un peruano que, o un boliviano que, pero nosotros colombianos, tanta mujer bonita que hay, entonces uno la mira, ay, tan bonita ya está pecando. No está diciendo uno, ay, para tal otra cosa, y no, tan bonita muchacha. Pues ya la codició, ¿cierto? Y ya. Peca uno como, aquí peca uno como 100 veces en el día. Ahí donde el Señor, ahí el verso 12 que Dani está leyendo, dice el verso 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos la forma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la forma de pensar, la forma de ver la vida. Señor, tiene que llegar a un punto de que tienes que transformar. Uno simplemente es tan bonita, sin norma, digamos, no es tan bonita. Ahí ya está. Es que ya con el solo hecho, por eso dice la palabra que guardaré mis No la ojos. puede ver. La uno debe guardar sus ojos, porque es que con el solo hecho de ver a la Es que mujer, se cae uno y pone a esperar los ojos. pues por eso le Aquí digo. en Colombia. Pero ¿a qué se refiere como codiciarla? Sí, es lo que es decir, uy, tan bonita para tener, pero si yo admiro la belleza, Claro. los pecados pienso Porque yo. Pero es que yo pienso que usted la mira, uno pero sabe usted que- es que Es que es así como dice. de dar ese primer Santiago. paso, o sea, usted es solamente verdad, ya. Como dice Santiago, No, dice que nosotros somos ustedes me seducidos. parece que es bonita, pero ustedes en su pensamiento ya más allá Vea lo que dice la palabra, somos seducidos, atraídos, concebimos el pecado y damos a luz la muerte. En la primera de que somos seducidos no hemos pecado, somos atraídos no hemos pecado, pero ya la segunda parte cuando concebimos, ahí empezamos a pecar. Pero entonces todo empieza Entonces, por- pero hay dos partes, es así, porque Sí, es, sí, hay una- es un ejemplo, yo estoy acá sentado y yo escucho unos tacones, yo vuelto a mirar, pero ahí, pero si yo cuando volteé a mirar, me quedé mirando, ay, fui seducido, atraído, Después va y le pide el teléfono. ¿sí ve? Entonces ahí, Como así, ya, No, pero si por ejemplo uno ve una mujer y dice que mujer tan bonita y ya, ¿vale? ya, y no pensó nada, la vio Sí, porque ya. entonces tenía aquí. Por eso que por allá, por eso que por allá las mujeres andan con esa vaina tapada, Obrigado, pero- colombiano. Donde vaya uno. Porque, por ejemplo, en Brasil, Una de las mandamientos que no yo decía, "Uy, mire, ese man era bonito", Ah, pero, esa es otra, no. claro, físicamente era una locura, porque era moreno, de ojos como amarillos, o sea, una Ah, apariencia sí, físicamente loca, pero de ahí a pecar, no, aunque le decía, se va, mire, ese man tan raro, tan bonito. Ay, para hombre, eso es más. Uno de mujer admira la belleza de Ah, no, que ustedes están mal. Pero entonces, no es que no vayamos allá, sino es que la manera del mundo social es distinta. No, pero ustedes están mal, que ahí no van a ir feos acá. Fuera por argentino, después A ver, el Señor, yo pienso que el Señor se debe cambiar la forma Lo que pasa es que de también Dios hizo la percibir, mujer de ver bonita. la vida, porque si no, Ahí son hermosas. La hizo bonita, pero no sexual ni nada de eso. Ah, sí, porque es bonita. Ah, sí, sí, pero es bonita. También hizo hombres bonitos y feos y de todos. No, más feos que bonitos. Pero por Hombres ejemplo, bonitos. digamos, eso es un caso, pero uno ve, no tiene envidia. Como Ah, se viste de tal manera, y se vive más. o yo quisiera tener lo que tiene tal persona, o como hace tal La cosa y humanidad como le va solo de tiene bien, envidia. exacto. O sea, hay demasiadas actitudes en nosotros que nos hacen caer, ¿sí? Ojalá se cayera porque La tal codicia, cosa. la gula, muchas veces. La gente que piensa en la comida. pero yo digo, ¿quién se va a poder presentar delante del Señor y va a poder decir, no, Ah, Señor, no, mis obras son limpias delante de ti? no. Para mí eso es una, No. porque yo consigo, por ejemplo, yo me consigo a mí mismo y yo digo, Señor, mi mente, tú sabes mis pensamientos, tú sabes mi corazón, tú Modo sabes del vecino. que de pronto yo estoy saliendo allí y lo que dice el hermano, uy, ya, ¿sí? Entonces yo digo, Señor, o sea, el Señor tiene que cambiarnos la forma
Por eso dice que Él quiere que seamos sacerdotes santos. Tiene que ver con nuestra forma de vivir, con sacrificios espirituales. Es que eso, después de que uno ve la muchacha y uy, Dios mío, Dios todopoderoso, ya empieza a hablar. Sí, algo así, ¿eh? Sí, Toca negar, porque toca si yo negar dejo el espacio al demonio, voy a conseguir el pecado. Porque yo no, si yo me empiezo a orar, sí, Cierto, dice esa mujer tan bonita y sigue por el espejo y acá sigue mirando y eso. sí. Eso sería el escáner. En el libro que Ahí es donde ya empieza uno a la carne a andar. No, eso es verdad. Pero lo que pasa es que es toda una lucha diaria. Morir Él- y sacar rápido al sol, madre. Y acá yo voy a arreglar las cajitas y disimuladamente. hay una historia que yo leí en un libro de un soldado, estaba por allá pagando en como una guerra, y pues él era casado, y él cuenta que donde estaba el cuartel de ellos, a donde tenían que caminar todos los días, por donde las calles por donde pasaban había muchas prostitutas, ¿sí? Y él por allá de servicio. Y lo que él hacía, porque cogió esas cosas que le ponen a los caballos, ¿cómo se llama eso? El cabestro, que es así, y que él pasaba corriendo por esas calles para no ser tentado, pues porque él estaba lejos de su esposa, estaba por allá, y pasaba, todos los días le tocaba pasar por ese lugar. Entonces, y con eso corría, y corría por ahí, para no tener que voltearse, sino que solo mirar hacia adelante. Cuenta él. O sea, uno conoce la debilidad, y lo que hacía era... No, de No, lo que contaba Pablo David en una enseñanza que da él de un muchacho que estaba estudiando y la muchacha fue sola para seducirlo, pero él había orado antes. Le había pedido al Señor. Si él dice que si él hubiera orado, él había caído. Es como el caso de José, que la esposa de Potifar, exacto, y salió corriendo. Pero por ejemplo, no ve el caso de David, que se asomó y vio a Betsabé bañándose. Fue a matar al man. Y entonces, en vez de David haberse metido y guardarse, pasó eso. Fue seducido. Se es casada, venga, entonces se lo mandó a la que... A la guerra Así que te la quiero no matar. que no había y lo mataron a Pero todo empezó por el ocio, el man tenía ahorita en la guerra. Y pasó lo que usted dijo. Fue seducido, No lo puso adelante. lo concibió en su mente. Pero no él porque estaba ahí sabiendo que la guerra estaba allá. Sí. Es que dice la Biblia. Cuando los reyes iban a la guerra y entonces él no fue. Dice la Biblia que en la época de los reyes iban a la guerra y él no fue a Pero la María guerra. le esposa a la mujer para que quedara en y entrarse con ella. O sea, te aseguró que si muriera colocándolo adelante. No, pero digo que a David le pasó eso por lo que dice sí, Sí, el sí. 8, porque en ese momento él debió haber ido a la guerra y él no fue, entonces él se quedó en la casa como, no, yo me quedo en la casa y sin hacer nada, sin Pero pues, al finalmente a uno lo mente. termina reduciendo a la mujer siempre, porque la mujer tiene mucho poder sobre uno, así uno lo crea. Y mira, si te van a mirar la historia de la humanidad, Sansón, todos ellos, la mujer termina controlada, así uno crea pues, Sí. Napoleón, Adán, Eva, Bolívar. la esposa de Abraham, Sara. Y también el pueblo fue una vez testado, ¿se acuerdan que cuando iban a entrar a la tierra prometida, después de que entraron en una ciudad, dijeron vamos a hacerlos caer, les mandaron un poco de mujeres? Claro. Oigan a este personaje. Todo es culpa de la Entonces, Es que a este día tranquilo que se le colocaron se aparece, se aparece. No, vivía horrible porque el Señor dijo, no es bueno, no lo veas. El asunto es que el Señor, más que la adoración verdadera, tiene que ver con el estilo de vida en santidad, en obediencia, en reverencia, que es el que Dios está demandando. Más que venir a cantarle bonito o reunir, ¿cierto? Tiene que ver con que cada uno individualmente, íntegramente, le sirva y le reverencie. Esa es la adoración Ahí verdadera. es, mira que la vida es perfecta, uno se te con la perfección de la vida. Nunca la contradice. Ahí están los frutos, y ahí se le van a notar los frutos a uno cuando haga uno eso. El fruto del Espíritu. Diciendo, amar a Dios sobre todas las cosas, porque la vida es eso, el amor. Y uno no logra, tiene que contarse de. No va a sentir todo que ni envidia, ni rencor con nadie, ni pelea con nadie, a todo el mundo le ve. Y lo que dice May, ¿verdad? Es bien difícil esta tarea, el día a día, porque tú dices, hay que estar ahí, no, ¿para qué toca estar? Confesado. No, es Pero, verdad, el Señor, no es una tarea. pero por eso es que nosotros en la palabra nos vamos renovando la mente. El Señor Sí, da ya. esas cosas para que cuando uno
A medida que va pasando, el Señor lo va formando y uno ya no le da lo mismo que antes. Y le da su espíritu. Yo sí avanzaba un poquito en el tema una vez que yo con los amigos, me dicen los amigos pues, que son, hija, ¿te viste esto? Y yo, ¿a quién? No la vi, la vi parte de frente y no la vi. Entonces hasta ese Dios que le... ¿En serio? Cuando uno está como orando en la mañana, tarde y noche, le pasan cosas así, usted ni la ve, ni la ve venir, ni la ve venir. O no la mira uno de la misma manera O que lo mira exacto, la si otra. uno la mira como morbosidad. Ah, sí, claro, Dices sí. tú, ¿qué pasa? Y se voltea uno la cara, se haga un poste, pero si no pasa eso. Pero... Cálmate, ¿qué estás haciendo? No, tremendo don. Sí, pero... Muchos accidentes, Corey. Uy, claro. Nos ayuda en el espíritu. Sacrificios espirituales. Y a mí me hacía la envidia, el rencor, la maldad, todas las cosas. Los chismes. Hay gente que es así, Las críticas. que cambia de carro al vecino, los corros, Y cosas que uno casi no percibe, pero que también se le dan en el corazón. Pero también hay gente que acomoda las cosas de la Biblia de la iglesia a su manera y para que